bienvenidos al cuarto episodio de Voces contra el Silencio. Les recordamos que este podcast es un espacio creado por la Universidad Técnica de Machala en la lucha contra la violencia de la mujer. En el episodio de hoy les presentaremos la perspectiva de nuestra invitada ante este tema crucial para empoderarnos y saber cómo actuar ante cualquier situación de violencia. En este episodio me acompaña mi compañera Melanie Salazar y la abogada Pamela Cifuentes, que nos explicará a fondo sobre este tema. Muchas gracias, Ginger. Abogada, es un honor tenerla aquí con nosotras. Quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación y preguntarle cómo está. Muy buenas tardes. Realmente es un honor para mí el estar en este momento como invitada por parte de la carrera de comunicación de la Universidad Técnica de Machala. Debo de plano indicar que me parece muy interesante que se generen estos espacios a efectos de que se pueda hablar, dialogar e informarse respecto a la violencia de género. Listo. Para este episodio queremos comenzar con una pregunta clave. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia contra la mujer que ha visto en su práctica como abogada? Bueno, en la mayoría de casos que llegan, en este caso a mí, son violencia psicológica, en menor grado violencia física, y entre las dos hay una combinación bastante importante que es la violencia patrimonial. Más o menos para entenderlo con un ejemplo, una mujer ama de casa que no trabaja es violentada psicológicamente de manera permanente. Además de eso se producen eventos de violencia física, pero lo que evita que esta mujer salga de ese círculo de violencia psicológica o de violencia física es precisamente el no tener el medio económico para poder solventarse. Entonces salir de su hogar con hijos, en la mayoría pequeños, no tiene un camino, una forma, y cuando no tiene una red de apoyo familiar, la situación se complica aún más. Abogada, ¿cómo cree que se puede abordar la violencia contra la mujer desde un enfoque legal y desde políticas públicas? Bueno, en realidad sé que en este caso por mi profesión debería conversarles o indicarles en relación a los mecanismos de las denuncias, a dónde acudir, qué decir, cómo hacer. Pero realmente me parece muy importante, ya que estamos en un espacio, un alma mater que es la universidad, el indicarles que para mi forma de ver, más allá que las normas que ya tiene nuestro Estado, porque nosotros contamos con una legislación bastante amplia en relación a violencia de género, contamos con normas que son sumamente específicas en cuanto a tipos penales, las sanciones son realmente, por decirlo de alguna manera, bastante inquisitivas en el sentido del poder punitivo del Estado al momento de imponer penas privativas de libertad, etcétera. Pero lo que es más importante es el hablar en relación a el sentido de la educación, pero ya no solamente la educación en el nivel de la charla que se le puede dar a las personas o en relación a la violencia de género, porque eso significa que ya fueron violentadas, ya son víctimas de violencia de género. Es más bien desde el punto de vista de una educación que tanto en las aulas, desde la escuela hasta el nivel universitario, puedan ustedes tener acceso al conocimiento histórico de la lucha de los derechos de la mujer, para que en ese momento puedan realmente empoderarse. Cuando usted mencionó sobre el empoderamiento, pues sí, el empoderamiento de la mujer es muy importante, pero en base al conocimiento. Eso de manera general como sociedad. En el ámbito, ya en la práctica legal, existen muchas falencias en realidad sobre la aplicación de las normas desde los primeros ámbitos de acogida o primera acogida que se llama. Creo yo que también es necesario que las personas que tienen la primera intervención con las víctimas sean sensibilizadas al momento de intervenir con ellas, porque generalmente la mujer violentada llega a una unidad judicial, llega a una Junta Cantonal de Protección de Derechos, solicitando medidas de protección. Pero ¿qué es lo que sucede? No tienen un espacio en el que la víctima puede, en este caso, informar o decir qué es lo que realmente le sucede. En la mayoría de casos ya las unidades judiciales no tienen los equipos técnicos de psicóloga, trabajo social o incluso el departamento médico. Poco a poco el Estado ha ido quitando esos espacios de equipo técnico y los espacios de primera acogida. Entonces,
Primero la sensibilización, luego en realidad las herramientas legales como tal están ahí, existen, solamente es cuestión de priorizar y de aplicarlas. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo se puede apoyar a las víctimas de violencia contra la mujer en el proceso de denuncia y búsqueda de justicia? Eso está en relación a lo que había indicado anteriormente. Es primordial en todo caso que los jóvenes, las mujeres y hombres también sepan diferenciar entre lo que es violencia de género, violencia contra la mujer. Son dos puntas de lanza distintas. La violencia de género abarca en todo, mujer, hombre, y no solamente dentro del ámbito familiar, sino político, social, económico, etc. Ya yéndonos de manera muy específica a lo que es la violencia de género en el ámbito familiar y específicamente a la mujer como tal, por lo que estamos conmemorando precisamente el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es necesario crear espacios de primera acogida que sean sensibles, que puedan informar y que sobre todo adviertan cuáles son los pasos que van a venir desde que se interpone la denuncia. No todas las mujeres cuando ponen su denuncia en una unidad judicial, en una junta cantonal o incluso con nosotros mismos como abogados y los profesionales que tenemos nuestro acceso a esas denuncias, no todos informan o les mencionan que posterior a la denuncia tienen que ser intervenidas por un equipo de técnico de trabajo social y valoración psicológica. Si no se hace esa intervención al equipo técnico, ¿qué es lo que sucede? El agresor, luego de ser notificado, probablemente contratará los servicios de un abogado y solicitará la revocatoria de esa medida de protección. Y nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Queda desprotegido. No se le advierte tampoco a la víctima de violencia que tiene que en este caso también continuar con el procedimiento en el sentido que tiene que acudir cuando se le llame para la receptación del testimonio anticipado, porque en cambio si es que pone la denuncia, obtiene la medida, notifica con la medida y no realiza todos estos otros pasos, sucederá en su momento que o se archiva la denuncia por falta de citación o si el agresor acude a la audiencia, pues sin informes periciales y sin el testimonio anticipado no habrá sanción. Puntualizando esto, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan escapar de situaciones de violencia? Hablando desde el punto de vista social, el primer obstáculo es en relación a los ingresos económicos. Es a lo que me refería a esta suerte de no sé, es como tres elementos en uno solo. La violencia psicológica, que es la generalidad en todos los casos diaria, la violencia física, que se da de vez en cuando, pero igual se da en conjunto con la psicológica, y finalmente es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial como tal es uno de los obstáculos muy grandes que tiene la mujer al momento de querer salir de ese círculo de violencia. ¿Por qué? Porque sin el medio económico, sin tener a dónde acudir, sin una red de apoyo familiar de pronto, sucede que regresa al mismo lugar de donde quiere salir, porque muchas veces se sale de su hogar, pero al no tener a dónde ir, ¿cuál es el lugar en donde va a volver? Es precisamente al lugar en donde se encuentra su agresor. Y ese es el primer obstáculo en la parte social como tal. El Estado hasta el momento no ha logrado superar esos desfases sociales, esos desfases económicos y puntualizando en relación a las mujeres que generalmente hacen actividades de hogar nada más y por los cuales obviamente no son remuneradas. Ya en el punto de vista legal, en la aplicación de las normas, uno de los principales obstáculos es la falta de información. Falta de información no solamente antes que suceda la violencia, a través de una educación integral de conocimiento histórico de lo que es la lucha de los derechos contra la mujer, para que la mujer pueda en este caso ser visibilizada, sino es también el hecho de que no se le informa ya en los espacios de primera acogida. Es ahí, es ahí en donde debe darse esa información primordial en el sentido de la denuncia, la medida de protección, cuáles son los efectos de la medida de protección, o incluso lo que son informes técnicos de trabajo social, valoración psicológica y el testimonio.
O sea, si eso no se hace, es imposible que los órganos jurisdiccionales puedan aplicar las normas y puedan sancionar. Abogada, ¿qué cambios legales o de políticas públicas cree que serían necesarias para abordar de manera efectiva la violencia contra la mujer? Como primer eje, la educación. Las mallas que maneja las universidades deben tener dentro de sus ámbitos de conocimiento lo que es la lucha de las mujeres a nivel histórico, porque recordemos que cada uno de los derechos que en este momento nosotras gozamos en la actualidad son luchas que vienen desde el siglo XVIII, porque nada se nos ha dado ni se nos ha regalado, son luchas continuas, permanentes y que todavía las mantenemos. Cambios en el aspecto público, insisto, la educación. Yo creo que la educación es lo primordial. Conocer cómo y de qué manera las mujeres actualmente gozamos de esos derechos. Hay a veces mujeres que son detractoras, digo yo, en lo que llaman el feminismo, o muchas no quieren que les llamen feministas, pero es porque no conocen la historia detrás de ese feminismo. Y si es que alguien les llama feministas en algún momento de su vida por el hecho de que ustedes alcen su voz de protesta, no solamente por ustedes mismos, sino por una compañera, un amigo, un familiar o quien sea, siéntanse orgullosas de que les llamen así, feministas, porque detrás de esa palabra hay toda una historia. Para concluir, ¿qué mensaje cree que es importante transmitir a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia y qué recursos o apoyo pueden buscar para escapar de esas situaciones? A ver, en realidad yo creo que todas las mujeres, creo que todas hemos vivido en algún momento de nuestra vida alguna situación de violencia, porque no solamente se da en el ámbito familiar, sino a veces ni siquiera es necesario que tengamos una relación preexistente con el agresor. Lo importante para las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar es no callar, es precisamente eso, alzar la voz, saber que tienen mecanismos, fuentes y normas que las pueden proteger, pero se requiere de la voluntad propia de esa mujer para que eso cambie, porque nadie les puede en este caso ayudar a cambiar esa realidad. Tienen que ser ellas mismas, empoderarse, conocer cuáles son esos derechos y principalmente hablar, decir, buscar la ayuda necesaria para salir de ese ciclo. Muchas gracias, abogada. Hoy hemos abordado las leyes que protegen a las mujeres, los pasos legales que se deben seguir y cómo podemos fortalecernos para enfrentar la violencia de género. Es esencial tener en cuenta que el cambio comienza con el conocimiento de nuestros derechos y el esfuerzo conjunto como sociedad para eliminar la violencia. Muchas gracias, abogada, por su presencia y por el mensaje que nos ha dado. Gracias a ustedes de la Universidad Técnica de Machala por estos espacios. Agradecemos su atención y a nuestra invitada por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima.